Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el domingo, el 3 de octubre, estamos aquí en la iglesia bueno, aunque hoy es Sunday Funday, va a haber un carnaval para los niños. Pero entonces vamos a tener un mensaje para ustedes. Ojalá que empiece el live streaming. Y eso ya, a ver si cuándo ya vamos a poder mandarles el link a este ministerio de la iglesia. Hay que seguir orando por los que tienen necesidades, las escuelas y todo lo que está pasando. También el 24 de este mes vamos a tener una visita del misionero Juan y su esposa Andrea de Uruguay. También hay que seguir orando por las diferentes actividades, que tengamos unos planes buenos para seguir adelante haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Hoy vamos a estar mirando un mensaje del libro de Romanos y eso a ver si les anima en su vida cristiana, en su vida con Cristo. Vamos a orar y de ahí vamos a entrar en el mensaje. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Queremos orar por los que están sufriendo todavía, que los que están pasando por pruebas en sus vidas. Oro por los Soriano, la familia con Gerson recuperando, José y Ana y toda la familia, que ellos pueden sentir tranquilidad en su corazón y gracias que Gerson ha podido llegar a casa y estar recuperando. También por Ezra Smith, su recuperación de la operación de su rodilla. También el Tomasito, que su operación también de la rodilla, que ellos ambos pueden estar 100% pronto. También por las escuelas. Hay tantos conflictos y dificultades que hacer. Pedimos por las administraciones, los profesores y los alumnos, todos que pueden sentir paz. Y los padres. Hay muchos padres que están inquietos por el cambio, lo que todo está pasando. Ahora, Padre, pido por el hermano de Susana y Jorge, el de Jaime, que tú sigues tocando su vida, si él puede recuperar de este cáncer. También oramos por la hermana Carmen, su pie, Marcos y Elisa Young, y también a Anita, en su ya cumpliendo años estas semanas. Leon, Charlene. Hay tantas personas, Padre, que están sufriendo. Pido por ellos, los que están sufriendo de la COVID, los que están sufriendo de cáncer. Hay tantas cosas pasando en estos días, pero sabemos tú eres capaz para todo. Encomendamos Pastor Belcher, a la escuela de Tomasito, también el misionero Juan y Terry, y cuídale en sus viajes, Pastor Campbell y el ministerio con los de tercera edad. Pedimos por la iglesia que lleguen más personas a los servicios y que tengamos más oportunidades a testificar de Cristo. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Hay que estar orando, hermanos. Hay muchas cosas pasando en esos días. Y ahora vamos a tocar de quién somos siervos, hermanos. Eso, la pregunta. En Romanos 6, 15 hasta 23, nos habla de este punto. Pero tenemos que entender, hay muchos que hablan que somos siervos, éramos siervos a Satanás y el pecado, ¿verdad? Éramos siervos a este mundo. Pero ¿de quién somos siervos ahora? Eso era la verdad. Satanás nos controlaba, pues. Nuestros propios deseos nos llevaban a un lado y a otro. Nos han fregado muchas veces.
el mundo nos ha tumbado, nos han derribado, nos han pateado. Pero, ¿de quién somos? Después de aceptar a Cristo como Salvador, somos libres, pero todavía, ¿de quiénes somos? ¿El siervo de quién somos? Y eso es la pregunta. Estamos sirviendo a alguien, y eso tenemos que entender. Y eso el hermano nos dice, pero no, somos libres ya, somos libres, ¿verdad? Somos libres, pero es como cualquier trabajo. Si tú tienes un trabajo, si le encanta hacer el trabajo, hace el trabajo con gozo y alegría, pero es trabajador, ¿verdad? Hay trabajadores que sienten como esclavos y otros sienten como libres, y a unos trabajadores andan gozando y otros trabajadores andan llorando. Entonces, ¿qué tipo de trabajador somos? ¿Qué tipo de siervo somos? ¿Un siervo libre o siervo controlado, destruido y con tristeza? Y eso tenemos que pararnos y pensar un poco, hermanos, esta mañana. Primero en Romanos 6, versículos 17 y 18 nos habla. Si tiene su Biblia, hay que abrirlo para mirar qué dice ahí. En Romanos 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aun éramos esclavos del pecado, habíais obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y librados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia en lugar de siervos del injusto, lo que no es justo. Y eso es lo que tenemos que entender. Antes fuimos esclavos del pecado, controlados por Satanás. Y nadie han sido por su propio nomás. Sí, verdad, a veces nuestro propio deseo nos lleva, nos controla, pero también éramos esclavos a Satanás, estamos a su orden de él. Antes éramos esclavos, cada uno al pecado. El pecado nos llevaba, el deseo a pecar nos llevaba a un lado y otro. Respondemos, hay personas hoy en día como hay menos control en el mundo. Por eso la gente hace cosas tan terribles en estos días. ¿Por qué? El pecado le está controlando 100% y no hay nada frenándoles. Y hermanos, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, pues, somos libres de la esclavitud, del pecado. Y eso no es nuestro dueño ya. Después de confiar en Cristo, somos libres del pecado, como Él pagó por nuestros pecados. No debemos de ser controlados por el pecado. No tiene la autoridad sobre nosotros, hermanos, y eso debemos gozar en este punto. Y eso lo vamos a ir mirando y enfocándonos en esta verdad. No hay mucho más que voy a decir, que somos libres. El pecado no nos lleva ya, no nos controla. Pero a ver si permitimos que nos lleva. Eso de su propio no tiene derecho sobre nosotros. Somos libres a escoger si vamos a obedecerle o no. Y eso es lo que tenemos que saber. Ya tenemos vida, hermanos. En Efesios 2, versículo 1 hasta el 5, habla de este punto. Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Nos dio vida. Antes estuvimos muertos en nuestros pecados, controlados por el pecado. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso tenemos que entender. Antes así éramos,
Pero, versículo 4, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nosotros amó, y aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio libre juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y eso tenemos que entender. Antes estábamos muertos, viviendo controlados por el pecado, llevados por el corriente de este mundo. La corriente del mundo nos llevaba donde quería. Pero ahora somos libres, tenemos vida, tenemos esperanza. Alguien que tiene vida puede resistir y correr del pecado, como habla en Timoteo. Y eso es lo que tenemos que entender. Gálatas 4:7 habla también. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Si hijo también, heredor de Dios por medio de Cristo. No somos esclavos ya, hermanos. Eso tenemos que entender y recordar. Ya no estamos muertos en el pecado. Ya tenemos vida en nosotros, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ahora ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar. No somos hijos de Satanás, somos hijos de Dios. Como ahí en San Juan 8:44, éramos hijos del gran mentiroso, Satanás. Era como hijos de él. Ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, heredor junto con Cristo. Ya tenemos vida y podemos crecer como deseamos. Podemos responder como deseamos. Y, hermanos, tenemos que recordar que no había nada o nadie que podían librarnos del control de Satanás. Eso tenemos que recordar. No había nada que podíamos hacer para librarnos del pecado, pero Jesús hizo todo. Es todo de Él, la libertad que tenemos, el derecho a vivir como queremos, viene de Jesucristo, vino de Jesucristo y ya lo tenemos en nosotros, vida. Y eso por medio de Jesucristo, como dice Efesios 2, versículo 5. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido librados del pecado, para que no tengamos que vivir como antes. No tenemos que regresar a la vida anterior. Aun siendo pecador, Cristo nos amó y murió por nosotros. Romanos 5:8. San Juan 3:16. Dios amó todo el mundo, que ha dado su Hijo primogénito para que Él muera en nuestro lugar y librarnos para que tengamos vida. Y eso es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Pero, hermanos, ahí en versículo 22, Romanos 6, versículo 22, nos habla también: más ahora que habéis sido librados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto de la santificación, con fin a la vida eterna. Y por causa de eso, por causa de ser librados, ya tenemos vida, tenemos esto para darnos fruto, que ya podemos crecer, para que la paga del pecado porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso debemos estar produciendo vida, fruto. Algo que está muerto no produce nada. Ahora somos vivos y somos separados, somos siervos de la justicia, no siervos del pecado. El siervo del pecado no produce nada, porque es muerto, no existe nada, no crece nada. Y eso es lo que tenemos que entender ahora, hermanos. Debemos reconocer que somos perdonados, librados, vivos, debemos estar listos a servir al Señor. Sí, hemos pecado, pero Dios nos ha perdonado. No hay que sentir el cargo del pecado sobre nosotros. ¿Y cuántas veces Satanás quiere hacernos recordar? Mira, nos recuerde, hace 10 años hiciste tal cosa. Nos recuerde que hizo esto. Está perdonado, hermanos.
Y tenemos que decir, no, Satanás, eso ha sido perdonado. Yo vivo en Cristo. Y si pecamos ahora, hay que pedir perdón. 1 Juan 1:9, Él está listo, Dios está listo a perdonarnos por medio del mismo sacrificio de Jesucristo. Él murió en la cruz por todos nuestros pecados, los que hicimos, los que estamos haciendo en estos días y lo que vamos a hacer. Todos. Él nos perdonó de todo, pagó por todo. Y eso es lo que tenemos que... Entonces, ahora podemos escoger, hermanos, Dios o las riquezas de este mundo, como habla en Mateo 6:24. Ningún puede servir dos señores, porque obedecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. Riquezas o Dios, o el mundo o Jesucristo. Satanás o el Espíritu de Dios, la palabra de Dios o la palabra del mundo, las promesas de Dios o las promesas del mundo. ¿De cuál vamos a escoger? Ahora somos libres para escoger uno y otro. Nadie puede servir dos. ¿Y por qué vamos a intentar a servir ambos? No puede servir un vivo y un muerto. No, es uno u otro, hermanos. Tenemos que responder. ¿A quién estamos sirviendo, hermanos? En el punto 3, el versículo 16 del texto de Romanos 6:16. ¿No sabes que si os sometís a alguno que como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedeces? Sea del pecado para la muerte o sea para la obediencia para la justicia. Hermanos, somos esclavos. ¿Pero a quién? ¿El muerto, el muerte o el vivo? ¿A quién permanecemos? ¿De quién somos nosotros, hermanos? ¿Qué decimos? Gritamos, somos cristianos, pero vivimos en esclavitud al mundo. Eso no puede, no debemos hacer. Pero ¿cuántas veces así vivimos, hermanos? No debemos vivir así en este mundo así. Entonces, nuestras acciones deben llevarnos adelante. Nuestras acciones avisan a todo el mundo que si somos cristianos o si no, o si somos siervos de Dios o siervos del mundo. Todos saben de quiénes somos nosotros, del siervo de quién estamos sirviendo. Todo el mundo sabe, no por la boca, no por la garganta, pero por las acciones, por lo que estamos haciendo, cómo estamos respondiendo a cada situación. ¿A quién estás sirviendo, hermanos? ¿A quién estás obedeciendo? Ahí todos saben. Y ahí tenemos que escoger cómo respondemos a los que están alrededor de nosotros. ¿Obedecemos a ellos o obedecemos a la palabra de Dios? ¿Obedecemos a Satanás o a Dios? ¿Respondemos al mundo o de la manera de Dios? Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. A nuestra carne, nuestros deseos, nuestra familia, ¿a quién estamos sirviendo? Y eso es lo que tenemos que recordar. ¿A Dios estamos sirviendo o no? ¿Al Espíritu Santo estamos siguiendo o no? Es así nomás tan tranquilo para decidir. Somos esclavos a alguien. ¿Pero a quién? ¿El mundo o a Dios? ¿A la palabra de Dios? ¿A la palabra del mundo? Y a Satanás, el Dios el Padre. Y eso tenemos que decidir. ¿A quién respondemos? Ellos son dueños de nosotros. Es como son dueños. Y el malo es que a veces como cristianos somos hijos de Dios, heredores junto con Cristo, pero estamos sirviendo a Satanás. Estamos sirviendo a este mundo. Y eso no entiende. Si estás trabajando por una empresa, debe estar trabajando por tal empresa y no debe estar trabajando por otra empresa. No, allí por ellos trabajo. Por ellos voy a servir porque son los dueños de nosotros. Jesucristo nos compró con su sangre. Hermanos, yo recuerdo cuando yo era joven, mi padre sirvió
tuvimos un perro trabajando con el ganado y él podía silbar. Y este perro hizo correr hasta 200 vacas. Hizo correr por silbarle nomás. Y ahí nomás él corrió, el perro corrió a un lado y otro lado para hacerle entrar en la granja, para hacerle entrar en el edificio. Pero el perro lo hizo, es prestando atención a su dueño. Y nosotros prestamos atención a nuestro dueño. O como había una historia que yo leí de un pastor Keller, escribió de otro perro que trabajaba con ovejas. Y este perro era bien entrenado y muchas veces hizo grandes cosas haciendo correr, haciendo correr las ovejas como quería el dueño. Pero a veces cuando había un fuego con chispas, este perro dejó de ser correr, de ser juntar las ovejas y empezó a correr las chispas. Y de ahí corriendo a las chispas, a veces le quemaba al pobre perrito, pero después de media hora de correr las chispas, ¿qué hizo? Regresó al dueño como victorioso. Mira, para mostrar al dueño, yo vencí estos fuegos, estas chispas ya. No, hermano, se fregó todo porque era su trabajo, las ovejas, era su trabajo. Porque debía estar obedeciendo o sirviendo, trabajando por el pastor, el dueño de él. Y así, hermanos, muchas veces nosotros hacemos. Yo recuerdo otra cosa de mi padre. A las 4 de la madrugada, cuando yo era joven de 12 años, 11 años de edad, yo tengo mis 3 hermanos mayores. Yo recuerdo a las 4 mi padre nos llamó y diciendo, ya es tiempo. ¿De tiempo de qué? Ir a trabajar. A las 4 de la madrugada, hermanos, salimos de la casa a pie, caminando casi 2 millas a la granja para trabajar con las vacas y todo el trabajo que está ahí, se puede involucrar ahí. Y escuchamos, hermanos, y respondemos porque era nuestro Padre hablándonos. Y quedamos contentos. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso, hermanos, ¿cómo respondemos nosotros? Todos éramos esclavos del pecado, es la verdad. Pero ahora ya no somos. Él pagó el precio. Y somos libres del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender. Andamos en el pecado. Antes andábamos en el pecado. Ahora no debemos andar en el pecado. No somos esclavos al pecado. No somos esclavos al mundo. No somos esclavos a Satanás. Somos esclavos a Dios porque nos compró con la sangre de Cristo. Somos esclavos del Espíritu de Dios. Eso debe guiarnos y debemos obedecer en todo lo que hacemos. Ahí es la decisión, el primer paso en cambiar de dueño, si quiere decir, es obedecer al Padre cuando Él nos llama a la salvación. Tal vez algunos nunca han aceptado a Cristo como Salvador, debe aceptarle como tu Salvador personal. Primer paso, de ahí obedecerle en todo, ser bautizado, testificar, estudiar la palabra, orar, obedecer al Espíritu trabajando en vosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay que decidir a obedecer nuestro dueño nuevo, el que nos dio vida. Y eso es lo que tenemos que recordar. En Gálatas 5, 22 hasta 28 nos muestra el fruto que debemos estar produciendo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Hermanos, eso debe estar saliendo de nosotros porque somos vivos ya. Y ahora ahí es la pregunta, ¿qué está creciendo en tu vida? ¿Algo sucio, algo mal? ¿O gozo, alegría y paz? ¿No hay paz? Estamos sirviendo a otro. Hay que servir a nuestro dueño. Hay que ser siervo de Dios. ¿De quién, hermano? ¿De quién eres siervo? ¿Al mundo o a Dios?
Satanás o el mundo o el Espíritu de Dios. Y eso tenemos que decidir. Vamos a servir, podemos escoger por la libertad que nos ganamos en Jesucristo. Vamos a obedecer a Dios o a Satanás. Vamos a obedecer la palabra de Dios o la palabra de las mentiras de Satanás. Vamos a seguir al mundo o vamos a seguir a Cristo. Vamos a prestar atención al Espíritu de Dios o vamos a prestar atención las creencias de este mundo. ¿Quién nos está llevando? Hay que obedecer, hay que responder, hay que vivir como esclavos, como siervos de Jesucristo, porque nos compró, nos dio vida, nos dio paz, nos dio gozo, amor y alegría. Vivamos como debemos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu presencia, tu amor. Llévanos adelante, ayúdanos a vivir como debemos vivir, Padre. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pedimos tu bendición sobre Sunday Funday y también los demás eventos que vienen por delante. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros esta mañana y Dios les bendiga. Hasta luego.